Hola comunidad del último huésped. Me llamo Josué y soy panadero, igual que mi madre lo fue antes que yo. Este negocio ha estado en la familia desde que ella lo empezó, cuando apenas había panaderías en el pueblo. Con el tiempo y mucho trabajo logró que fuera conocido en cada esquina. Los bolillos, las orejas, la gente venía de otras colonias solo para llevarse una bolsa. Hasta contratamos a varios vendedores ambulantes que recorrían las calles vendiendo de casa en casa. No había vecindario donde no se escuchara el grito de nuestra panadería. Poco a poco nuestro nombre fue creciendo. Las tiendas y abarrotes también comenzaron a vendernos. Y con eso mi madre logró lo que nunca hubiera imaginado: que su producto fuera reconocido en todo el pueblo. Cuando ella ya no pudo seguir adelante, tomé las riendas. No fue nada fácil al principio, pero con la ayuda de Consuelo, mi esposa, y de unos cuantos panaderos jóvenes que trabajan con nosotros, hemos mantenido viva la tradición. Hoy en día el horno sigue en casa, siempre encendido desde temprano. Aunque la competencia ha aumentado y hay varias panaderías alrededor, nuestros clientes siguen regresando. Supongo que ya confían en nosotros, en ese sabor de toda la vida que no ha cambiado. Todo esto, sin embargo, le importaba cada vez menos a mi hijo Ricardo. Y pensar que al principio estaba tan involucrado. Desde pequeño le encantaba acompañarme al horno. Le enseñé a amasar, a reconocer cuando la masa estaba lista solo con tocarla. Era un buen ayudante. A veces, cuando faltaba un repartidor, él mismo tomaba el canasto y salía a las calles a vender pan. Recorría el pueblo en bicicleta, con la canasta bien llena y el mismo grito que usaba mi madre. La gente lo recibía con cariño, y yo me sentía orgulloso de verlo ahí, dando la cara por el negocio. Pero en su último año de preparatoria algo cambió. Empezó a juntarse con otro tipo de gente. Muchachos que no estaban interesados en trabajar o en ganarse la vida de la manera que él siempre había visto en casa. Me di cuenta de que hablaban de formas rápidas de hacer dinero, cosas que yo no entendía del todo, pero que sabía que no traerían nada bueno. Mi hijo empezó a llegar más tarde a casa. Se distanció de la panadería y poco a poco dejó de ayudarnos. A veces pienso en qué momento nos desviamos, qué hice mal. Tal vez fui yo por no mostrarle más allá de ese mundo de harina y hornos, o por haberlo involucrado demasiado en el negocio desde chico. Pero lo hice con la esperanza de que tuviera un futuro asegurado, un patrimonio del que se pudiera valer. Pero en ese tiempo, cada vez que le hablaba de la panadería, veía que en su cara había una indiferencia que me dolía, como si ya no le importara lo que tanto nos había costado construir juntos. Y la verdad es que uno nunca quiere creer lo que se escucha por ahí, pero en un pueblo como este los rumores vuelan. Fue Consuelo, mi esposa, quien primero me lo mencionó. Dicen que vieron a Ricardo subirse a unas camionetas que van para la sierra. Me dijo una noche, con una preocupación en la mirada que no le había visto antes. Yo intenté quitarle peso, decirle que la gente exagera, pero en el fondo empecé a sentir esa angustia que me iba cerrando el pecho. No pasó mucho tiempo antes de que más vecinos se me acercaran, algunos con una especie de lástima en los ojos. «Ten cuidado, Josué, tu muchacho anda con gente que no es buena», me decían. Otros más directos me decían que lo habían visto en compañía de hombres mucho mayores, tipos que no tenían nada que ver con los jóvenes de su edad. Gente que, como todos lo sabíamos, hacía negocios que nadie se atrevía a cuestionar. Al principio no supe qué hacer. No quería creer que mi hijo pudiera involucrarse en algo así. Lo vi crecer entre estos muros, entre el calor del horno y el esfuerzo de cada día. Yo quería enseñarle a ganarse la vida con dignidad, a respetar el trabajo honesto. Pero cada vez era más difícil ignorar lo que me decían y lo que yo mismo empecé a notar en él. Dejó de hablarme con la misma confianza, y sus respuestas eran cada vez más cortas, como si ya no tuviera nada que decirme. Fue mi mujer quien primero notó el cambio con detalles pequeños.
Esos que yo, en mi afán por no aceptar la realidad, intentaba pasar por alto. Empezó a sentir un olor extraño en la ropa de Ricardo, algo que no era fácil de describir, pero que estaba ahí cada vez que él volvía a casa. Es como algo quemado, Josué, un olor que no se va por más que lave su ropa. Me dijo una noche mientras doblaba la camisa que acababa de recoger de la cuerda. Yo traté de calmarla, decirle que quizás se debía a algún lugar en donde se estaba juntando con sus amigos, pero en el fondo también ya había empezado a percibirlo. No era humo ni nada de eso, más bien me recordaba el aroma de la piel quemada. Era algo que traía en él como una marca, y cada vez que Consuelo lavaba sus prendas, terminaba más inquieta, más preocupada. Decidimos enfrentarlo juntos, mi esposa y yo. Llevábamos días callando nuestras sospechas, esperando que tal vez, si lo dejáramos tranquilo, Ricardo recapacitaría y volvería a ser el muchacho que habíamos criado. Pero no fue así. La distancia entre nosotros parecía crecer cada día, y el silencio comenzaba a doler más que cualquier verdad. Una noche lo llamamos para hablar. Estábamos en la cocina, rodeados por el aroma familiar del pan recién hecho. El muchacho se sentó frente a nosotros, pero evitaba mirarnos a los ojos. Solo observaba la mesa o a la pared, como si nuestras palabras fueran algo que él ya no deseaba escuchar. Comenzamos despacio con frases cuidadosas. Le pedimos que nos contara qué estaba pasando, que nos dijera si necesitaba ayuda, si algo lo estaba afectando. Le hablé de lo que habíamos construido, de los años de trabajo que había mantenido a nuestra familia unida, del orgullo que siempre habíamos sentido por él. Finalmente levantó la vista. ¿De verdad creen que quiero pasar mi vida en esta porquería de panadería como ustedes? No quiero ser tan mediocre que se conforman con tan poco. Toda su vida metidos en este agujero, rodeados de harina y grasa. ¿De verdad eso es lo mejor que tienen para ofrecerme? Sus palabras me golpearon. Sentí que el aire me faltaba y mis manos comenzaron a temblar. Consuelo lo miraba en silencio, con los ojos llenos de lágrimas, como si también le costara entender que esas palabras venían de nuestro hijo. Mijo, todo lo que hemos hecho ha sido por ti, por darte algo seguro, un futuro. Intenté decirle, pero él me interrumpió con una expresión de desprecio. Esto no es un futuro, no voy a pasar el resto de mi vida como ustedes, atrapado en una vida asquerosa y llena de limitaciones. No quiero terminar como tu papá, pobre y atado a este lugar, como si no existiera nada más allá. Las palabras salieron como cuchillos. Sentí un nudo en la garganta que me impedía respirar. Y en ese momento no pude sostener la mirada de mi propio hijo. Me quebré y las lágrimas comenzaron a caer sin poder detenerlas. Me sentí vacío, como si todo lo que habíamos construido, cada esfuerzo, cada sacrificio, fuera pisoteado y reducido a nada. Las palabras se me atoraron en la garganta. Ricardo, eres lo más grande que tenemos, nuestro mayor orgullo. Te quiero más que nada, hijo. Todo lo que hacemos es por ti, por verte feliz, por darte un futuro. Yo puedo entender que tengas otras ambiciones, que quieras algo distinto, algo más allá de esta panadería. Sé que eres joven y que tienes sueños y que tal vez esto ya no es lo que quieres. Así te queremos y si decides tomar otro rumbo, te apoyaremos siempre que sea por el camino correcto. De vez en cuando la voz me faltaba, pero mi mujer apretaba su mano fuerte contra la mía. Lo que me preocupa, hijo, es la gente con la que te estás juntando. No son buena compañía, no quieren lo mejor para ti. Andar en malos pasos solo te puede traer problemas. La vida que ellos llevan es muy corta. Tu mamá y yo estamos aquí para ayudarte siempre. Pero si nos necesitas, que sea con honestidad. No te pongas en peligro, por favor. Pero él simplemente no quería escuchar. No entiendes nada, papá, murmuró con un tono casi cansado. Ustedes viven en otro mundo, en el mío las cosas no funcionan así. Lo único que quiero es salir de aquí.
Este tipo de vida es para ustedes, para un par de viejos. Después se fue y nos dejó ahí, en la cocina, rotos. La puerta se cerró tras él y esa noche, por primera vez, supe lo que era perder un hijo en vida. Mi esposa y yo permanecimos sentados en silencio, compartiendo el dolor que solo los padres pueden conocer. Era un sufrimiento profundo, porque no era el temor a su alejamiento lo que más me dolía, sino el miedo de que en el camino que había elegido terminaría perdiéndose él mismo. El mes que siguió aquella conversación, todo fue en declive. Nuestro hijo ya casi no llegaba a casa. Había noches enteras en las que no lo veíamos ni sabíamos en dónde estaba. Y cuando aparecía era solo por unos minutos, para recoger alguna de sus cosas o llevarse algo de ropa. Apenas cruzamos palabra. Cualquier intento de acercamiento, por mínimo que fuera, terminaba en una respuesta seca e incluso molesta. En el pueblo la gente empezó a notar su ausencia y a preguntar por él. Yo respiraba hondo, me esforzaba por mantener la compostura y sonreía lo mejor que podía. Está bien, respondía, intentando sonar casual. Anda ocupado, ya sabes, cosas de jóvenes. Pero en el fondo, cada vez que pronunciaba esas palabras, sentía que mentía no solo a ellos, sino también a mí mismo. Fue una noche que mi esposa y yo estábamos en la panadería terminando de ordenar. Habíamos tenido un día pesado y nos disponíamos a dormir, cuando oímos golpes desesperados en la puerta, como si alguien estuviera intentando derribarla. Aquel sonido en la puerta nos provocó un miedo que no supimos explicar. Mi esposa abrió y cuando lo hizo vimos a nuestro hijo, de pie, descalzo y con la ropa sucia, como si lo hubieran revolcado en la tierra. Tenía el cabello pegado a la frente, las manos temblorosas y una expresión de terror en el rostro que me asustó. Parecía que no había dormido en días, a pesar de que lo vimos esa mañana. Sus ojos estaban desorbitados y no se atrevía a mirarnos directamente. Su madre intentó tocarle el hombro, pero él se apartó de inmediato, como si el más leve contacto le causara dolor. Su cuerpo entero temblaba y sacudía sus palmas como si sintiera cientos de insectos recorriéndolo. «¿Qué te pasó, hijo?», le preguntó mi esposa con la voz temblorosa. Pero él no respondía, seguía ahí, parado en el umbral, mirando a su alrededor como si temiera que alguien o algo lo estuviera siguiendo, como si todo lo que estuviera viendo fuese irreal. De repente comenzó a sollozar, un llanto que no habíamos escuchado nunca. Era desesperado y lleno de miedo. No sabía qué decir, solo se frotaba los brazos y el pecho, como si quisiera arrancarse algo de encima. «Ricardo, por favor, dime qué te pasó», insistí. Entonces, de repente, comenzó a vomitar, doblándose hacia adelante mientras el vómito le salía sin control. Era un líquido oscuro espeso. Caía al suelo en un charco que desprendía un olor extraño, como a hierbas quemadas. Cayó sobre sus rodillas y comenzó a llorar. «Por favor, ayúdenme, por favor, tengo mucho miedo». Verlo así era algo que no habíamos imaginado ni en nuestras pesadillas. Su mamá intentó acercarse de nuevo, esta vez con más determinación. Lo tomó de los hombros y trató de calmarlo. Intentamos hacerle preguntas, averiguar si alguien lo había seguido o si había tenido algún problema, pero él no respondía. Simplemente repetía que no quería regresar, que tenía miedo. De un momento a otro se abrazó a mi mujer, como cuando era niño y venía a buscar consuelo en sus brazos. Ella lo sostuvo con fuerza, mientras él sollozaba y repetía que no lo dejáramos solo. Su madre lo tomó de la mano y lo guió al baño para ayudar a limpiarlo. Nuestro muchacho no dejaba de llorar, pero poco a poco sus sollozos se volvían más suaves, casi como un lamento contenido. Lo llevamos a su cuarto y lo acomodamos en la cama. Su cuerpo estaba exhausto, pero sus ojos aún reflejaban el terror de lo que había vivido. Nos sentamos a su lado, cada uno de nosotros sosteniéndole una mano. Esa noche no pudimos alejarnos de él.
Cada vez que intentábamos soltarlo, Ricardo se aferraba con una fuerza sorprendente, susurrando que no quería quedarse solo, que sentía miedo. Las horas avanzaban lentamente y el cansancio finalmente lo fue venciendo. Su respiración se calmó, pero nosotros apenas podíamos cerrar los ojos. Cada pequeño movimiento suyo nos mantenía alerta, temiendo que en cualquier momento volviera a romperse. Fue a partir del regreso de mi hijo a casa que los sucesos paranormales comenzaron a ocurrir. Ricardo apenas comía, su plato quedaba intacto, y lo poco que intentaba llevarse a la boca lo dejaba a medias. Sus ojeras se hicieron más profundas, y su piel, pálida y tensa, parecía no pertenecerle. Lo más inquietante era que no quería salir, ni al patio, ni a la panadería, ni siquiera a la puerta para sentir el sol. En esa ocasión estábamos en la mesa, frente a un almuerzo que ninguno de los tres parecía tener ánimo para disfrutar. El muchacho revolvía la comida con el tenedor, haciendo pequeños montones, pero no probaba bocado. Yo miraba a Consuelo de vez en cuando, buscando su reacción, pero no decía nada. Fue entonces que, sin levantar la vista del plato, nuestro hijo habló. «¿Por qué no me buscaron?», dijo Ricardo en voz baja, pero lo suficiente para que ambos lo escucháramos. Me quedé quieto y confundido. Mi esposa levantó la cabeza y lo miró sorprendida. «¿Qué dices, hijo?», le preguntó ella con cuidado. «¿Que por qué no me buscaron? Estuve perdido en la sierra 2 días», murmuró mientras seguía mirando el plato. Ambos lo miramos desconcertados. Fui yo el primero en responder, tratando de entenderlo. «Hijo, ¿de qué hablas? Saliste esa mañana y regresaste por la noche. No tardaste 2 días, no sé qué dices. Estuviste fuera solo unas horas». Él negó con la cabeza, apretando los labios, como si estuviera molesto. Por fin levantó el rostro y en sus ojos había algo extraño, una mezcla de cansancio y enojo. «No fueron solo unas horas. Yo vi el atardecer y el amanecer. Caminé por el bosque buscando cómo salir». Me quedé sin palabras, no tenía sentido lo que decía, pero él afirmaba con una seguridad que inquietaba. «Seguro estabas asustado y confundido y se te hizo eterno. Pero de verdad fueron solamente unas horas. Yo te vi salir por la mañana, no estuviste perdido tanto tiempo, hijo». Cuando dije eso, el silencio se apoderó de la mesa. Ninguno de los tres habló. Yo seguí observándolo, buscando algo, alguna señal de que aquello que decía era solo una confusión. Pero su rostro reflejaba algo que me inquietaba profundamente. No parecía estar inventando nada. Esa noche me quedé más tiempo en la panadería. Estaba agotado, pero prefería adelantar trabajo para no dejarlo todo a la mañana siguiente. El lugar estaba en completo silencio y solo escuchaba el andar de mis pasos. Mientras acomodaba las charolas, un aroma extraño llegó hasta mí. Era cálido, familiar, como si el horno de leña estuviera encendido. Me detuve en seco. Sabía que lo había apagado antes de terminar la jornada. Siempre lo revisaba 2 veces por precaución, así que no podía estar encendido. Dejé lo que estaba haciendo y me acerqué. La compuerta de hierro estaba cerrada y al poner la mano cerca no sentí calor alguno. Pero el aroma era inconfundible, algo no cuadraba. Tomé aire y la abrí lentamente. El interior del horno estaba oscuro, apagado, como debería estar. Me incliné un poco para mirar mejor, usando la luz que se filtraba desde la ventana para inspeccionar el fondo. Al principio todo parecía normal. Ladrillos manchados de hollín y restos de ceniza fría. Pero entonces algo llamó mi atención. Había alguien adentro. Lo vi claramente. Era un hombre encorvado de forma antinatural, como si estuviera doblado para caber dentro del horno. Su cuerpo estaba escondido en las sombras, pero su rostro era visible, iluminado tenuemente por la luz que se colaba desde afuera, mostrando dientes alargados y manchados.
Sus ojos pequeños y hundidos me miraban fijamente sin parpadear. Era como si estuviera esperándome. El grito salió de mi garganta antes de que pudiera detenerlo. Solté la compuerta y me eché hacia atrás, chocando contra una de las mesas que hizo un ruido seco al moverse. Mi respiración se aceleró y mi corazón latía tan fuerte que sentía que me iba a estallar. Me quedé ahí con el cuerpo tenso, intentando calmarme mientras la imagen de lo que acababa de ver se repetía en mi mente. Finalmente, reuniendo todo el valor que pude, me acerqué de nuevo, esta vez con cuidado, y volví a abrir la compuerta. Aún así mis manos temblaban. Cuando lo hice me di cuenta de que el horno estaba vacío. No había nada ahí, ni el rastro de lo que había visto. Solo ladrillos oscuros y un poco de ceniza acumulada. Pero sabía que no lo había imaginado. Lo había visto claramente. Cada detalle de su rostro, la forma en cómo sus labios estaban curvados. Me dejé caer en el banco junto a la mesa, con las manos temblorosas apretando mis rodillas. Podía recordar perfectamente cómo estaba encorvado, como si su cuerpo hubiera sido torcido para caber en el espacio reducido. Me dije que tal vez era todo el estrés que estaba pasando con mi hijo. Me repetí que pudo haber sido un juego de sombras. Todo podía tener una explicación. Sentí el olor del horno todavía impregnado en el aire. Era como si se burlara de mi miedo. No podía estar más ahí. Cerré la compuerta de golpe y apagué las luces de la panadería. Durante ese periodo fui yo quien se hizo cargo del negocio. Mi esposa pasaba casi todo el día cuidando de nuestro hijo, quien aún se negaba a salir de la casa. Aunque la panadería estaba cruzando el patio de nuestra propiedad, era yo quien se encargaba casi de todo el trabajo, tanto de abrir como de cerrar. Habían pasado varios días desde la aparición del hombre torcido. Traté de no darle muchas vueltas al asunto. Seguramente era el cansancio, o tal vez mi mente buscando problemas donde no los había. Esa madrugada, como de costumbre, me levanté antes que el resto. Apenas había dormido, pero no importaba. El aire estaba fresco y el silencio de la madrugada hacía que todo pareciera más quieto de lo normal. Me puse a organizar las charolas y a revisar lo que necesitaría para la primera tanda del día. Mientras estaba en eso, escuché que alguien golpeaba la puerta. Eran golpes secos, fueron 3 en total, seguidos de una pausa. Me detuve un momento esperando que volvieran. Pensé que tal vez era uno de los repartidores llegando temprano, aunque no era común que lo hicieran a esa hora. Sin pensarlo mucho, caminé hacia la entrada y abrí la puerta. No había nadie. Me quedé parado bajo el marco, mirando hacia ambos lados de la calle. Todo estaba quieto, envuelto en la penumbra de la madrugada. Estaba a punto de cerrar la puerta, cuando algo en el terreno baldío frente a la panadería llamó mi atención. En ese lugar había un gran árbol, un tronco grueso y retorcido que llevaba décadas. Siempre había estado ahí, imponente y silencioso, pero esa madrugada algo detrás de él parecía diferente. Al principio creí que era una rama rota o algo que sobresalía de su base, pero cuanto más miraba, más claro era que no se trataba de eso. Era una cabeza. La figura apenas asomaba detrás del tronco, inclinada hacia un lado, como si me observara con curiosidad. El cabello parecía oscuro, desordenado, y aunque no podía ver sus ojos con claridad desde esa distancia, sentía que estaban fijos en mí. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Pensé que tal vez era alguien buscando refugio o algún vecino vagando, pero había algo extraño en la forma en cómo permanecía inmóvil, perfectamente quieto. Entonces, de repente, la cabeza se escondió detrás del tronco. Pasaron unos segundos de absoluto silencio y luego la figura entera emergió. Era alta y delgada, con un cuerpo que parecía desproporcionado,
como si sus extremidades fueran demasiado largas para su torso. Caminaba lentamente, sin prisa, con pasos firmes pero extrañamente torpes, como si cada movimiento fuera deliberado. No miró hacia mí ni hizo ningún ruido, solo se adentró en el terreno, perdiéndose entre los árboles dispersos. Me quedé parado ahí por unos segundos. Después cerré la puerta sintiendo cierta incomodidad. Seguro era alguien pasando por ahí, algún desconocido. Algo me decía que había sido él quien había tocado la puerta. Seguí con lo que estaba haciendo y un rato después volvieron a golpear. El sonido hizo que me sobresaltara, casi soltando la charola que tenía en las manos. Cuando la abrí, vi a Martín, uno de mis repartidores. Llevaba su gorra de siempre y las manos en los bolsillos para protegerse del frío. Don Josué, buen día. Llegué temprano porque tenía que acomodar unas cosas antes de salir, dijo con una sonrisa. El hombre entró y comenzó a prepararse para el trabajo, pero yo no podía dejar de mirar hacia afuera, hacia ese árbol. Habían pasado semanas desde que Ricardo volvió a casa y nada parecía mejorar. Apenas comía, dormía mal y seguía con esa mirada perdida que tanto nos preocupaba. Los medicamentos que le recetaron no le hacían efecto y nosotros estábamos desesperados. Más de una vez, nuestro muchacho mencionó ver algo, una figura que lo seguía. Lo notaba en la expresión de sus ojos, como de repente se quedaba viendo hacia la nada. Un día recibimos la visita de nuestra comadre Marta. Había oído sobre el estado de Ricardo y quiso venir a verlo. Cuando terminó la encontré en la cocina con mi esposa. Su expresión era seria, como si estuviera dándole vueltas a algo que no quería decir. «¿Qué pasa, Marta?», pregunté, tomando un momento de pausa mientras limpiaba mis manos. Ella guardó unos segundos de silencio y después habló. «Mire, Josué, no soy de andar creyendo en esas cosas, pero después de ver al muchacho, algo no me cuadra. No parece solo enfermedad. Hay algo más, pero no sé qué es». Ella nos sugirió visitar a un curandero, don Anselmo. Es conocido por ayudar en casos poco comunes, vamos a decirlo así. No les digo que vaya a ser la solución, pero con lo que el muchacho dice que ve y cómo está la situación, no estaría de más intentarlo, añadió en tono serio. Me quedé en silencio mirando a Consuelo. Ella estaba inquieta, pero vi en sus ojos que estaba dispuesta a cualquier cosa por nuestro hijo. Y yo también, aunque no quisiera admitirlo. Al día siguiente, al amanecer, cargamos a Ricardo en la camioneta. No protestó cuando le dijimos que íbamos a buscar ayuda. Su mirada seguía apagada y parecía más cansado que nunca. Durante el trayecto al pueblo vecino, el silencio en la cabina era abrumador. Solo el ruido del motor rompía la calma. La casa de don Anselmo estaba al final de un camino de tierra. Era pequeña, con paredes de adobe. Al llegar, el señor nos recibió en la entrada con una calma extraña. Empezamos a describir los síntomas de nuestro hijo. El señor asintió lentamente sin interrumpir. Le pidió al muchacho que se sentara frente a él y comenzó su trabajo con una vela negra y una rama curiosa, encendiéndola mientras murmuraba palabras en voz baja. Nuestro hijo se mantenía quieto, con la cabeza baja y los ojos cerrados. Por momentos se estremecía ligeramente, como si algo invisible lo rozara, pero no decía nada. Finalmente, después de un rato, el hombre dejó la rama a un lado y apagó la vela. «Pueden pasar conmigo al comedor», dijo en tono pausado. «Esto que tienen aquí no es sencillo. Lo que sigue a su hijo es algo viejo, algo que estaba allá en la sierra. Se le pegó porque lo encontró en un momento vulnerable y no se ha ido». Sentí que mi estómago se encogía. No dije nada, pero el peso de sus palabras era innegable. Cuando estaba haciendo la limpia, sentí una resistencia fuerte.
Esto no solo afecta a su hijo, afecta a todos los que viven con él. Está en su casa, en su trabajo, y no solo se alimenta del muchacho, sino de todo lo que lo rodea. Me miró directamente, como si supiera algo que no le había dicho. «Usted también lo ha visto, ¿verdad?», preguntó con calma. Mi respiración se detuvo un segundo. No sabía cómo responder, pero asentí lentamente. Fue en la panadería, algo en el horno y después en un árbol frente a la casa, admití con la voz quebrada. Es el mismo ser y su hijo también lo ha visto. Me lo dicen las palabras que no dijo, su miedo. Esto que lo sigue toma formas. Se presenta donde sabe que puede causar más daño. Mi esposa apretó mi mano mientras yo trataba de mantener la compostura. Ricardo, por su parte, seguía mirando al suelo, como si no quisiera enfrentarse a lo que estábamos diciendo. Lo que pasa aquí no se resuelve solo con rezos. Voy a necesitar más tiempo. Tengo que limpiar a su hijo, pero también a su casa y su panadería. Si no lo hacemos, esto no se va a ir y con el tiempo será más fuerte. El silencio en la habitación era absoluto. Don Anselmo se inclinó hacia nosotros. Quiero que estén preparados. No va a ser rápido ni fácil. El problema acá es que lo que sea que trajo de la sierra no quiere irse. La primera visita de don Anselmo a la casa fue diferente. Esta vez no se centró solo en Ricardo. Su atención se dirigió a nuestro hogar y a la panadería. Llegó temprano, cargando una bolsa llena de hierbas secas, amuletos y frascos con líquidos de colores opacos. Nos pidió que siguiéramos sus instrucciones al pie de la letra y que no interrumpiéramos, pasara lo que pasara. También pidió que le mostrásemos cada rincón de la casa. Antes de empezar, sacó una rama seca de copal. La encendió con un cerillo y dejó que el humo comenzara a llenar el aire. El aroma era fuerte, pero no desagradable. Entró primero al cuarto de Ricardo. Se quedó un momento en la puerta, observando. Caminó alrededor de la cama, pasando la rama por las esquinas y sobre el colchón. Se detuvo de pronto, inclinándose para mirar debajo. No dijo nada, pero sacó un pedazo de cartón de un costal. Se arrodilló y trazó una cruz en el suelo. Luego sacó un frasco con un líquido oscuro. Lo roció alrededor de la cama y murmuró una oración que apenas entendimos. Consuelo se quedó a mi lado, apretando mi mano. Yo no podía apartar la vista de los movimientos de don Anselmo. Había algo inquietante en la forma en que trabajaba. Pasó por cada habitación, deteniéndose en los rincones y las esquinas. En las ventanas colocó un pequeño amuleto, un círculo de hilo rojo y negro junto a los marcos. Después de terminar, nos pidió que lo lleváramos a la panadería. Al entrar se quedó quieto un momento, respirando profundamente. Caminó por el lugar, deteniéndose frente al horno. Pasó las manos por los ladrillos exteriores como si los estuviera palpando. Luego abrió la compuerta y se inclinó para mirar dentro. Permaneció así por unos segundos, sin moverse. Aquí estuvo antes, dijo finalmente. El fuego lo atrae, pero también puede ser lo que lo expulse. Encendió otra rama de copal y dejó que el humo llenara el interior. Sacó un envase diferente, con algo claro que tenía un olor penetrante, y lo roció mientras murmuraba oraciones. Después tomó un pequeño objeto envuelto en un paño rojo y lo colocó en la parte superior del marco del horno. Antes de irse, nos pidió que siguiéramos algunas instrucciones. En la casa debíamos encender una vela blanca cada noche en el cuarto de Ricardo y otra en la sala, cerca de la ventana. En la panadería nos pidió que evitáramos dejar el horno abierto y que nunca entráramos solos por la noche. En su segunda visita, don Anselmo se enfocó en reforzar el trabajo que había hecho antes. Llegó con un envase de agua especial y un ramo de ramas frescas. Sentó a Ricardo en la sala, le roció el líquido en forma de cruz
y pasó las hierbas por su cuerpo. Luego recorrió la casa y la panadería, rociando las esquinas y sobre la cama de nuestro muchacho, haciendo énfasis en la cruz que había dibujado bajo el colchón. Esto lo debilita, tienen que seguir haciéndolo cada noche, nos dijo antes de irse. Aunque el ambiente se sentía un poco más ligero, sabíamos que todavía quedaba trabajo por hacer. Poco a poco, después de las primeras 2 visitas, empezamos a notar pequeños cambios. Ricardo comía un poco más, dormía mejor y aunque seguía callado, ya no parecía tan abatido. En la tercera visita, nos pidió que lleváramos a nuestro hijo directamente a su casa. Aseguró que era necesario un trabajo más profundo, algo que no podía hacer en nuestro hogar. Nos metió en un cuarto iluminado por velas. En el centro había una mesa baja cubierta con una tela negra, y sobre ella descansaban varios objetos: ramas de hierbas, un recipiente metálico, un frasco con un líquido grisáceo y un plato de sal. Nos pidió que Ricardo se sentara frente a él y que Consuelo y yo nos quedáramos a un lado, en silencio. Comenzó encendiendo una vela oscura y quemando un ramo de hojas. Pasó el humo por todo el cuerpo de nuestro hijo. Luego tomó el frasco con el líquido y lo mezcló con el agua. Nuestro muchacho lo bebió con algo de duda, pero obedeció. Apenas unos minutos después, comenzó a sudar y a respirar más rápido. Se llevó las manos al estómago y su cuerpo empezó a retorcerse ligeramente en la silla. Ricardo se inclinó hacia adelante y comenzó a vomitar. Lo que le salió no era normal. Era una sustancia negra espesa que cayó sobre su cuerpo y piernas, impregnándolo con un olor nauseabundo como algo podrido. Él jadeaba incapaz de moverse, mientras el líquido parecía extenderse lentamente, pegándose a su piel y ropa. El curandero no perdió la calma. Rociaba sal sobre el vómito y su cuerpo mientras recitaba oraciones más fuertes. Ricardo se desplomó en la silla, jadeando, pero con un semblante mucho más tranquilo. Don Anselmo limpió cuidadosamente la sustancia negra con un paño, colocándola en el recipiente metálico. Luego tomó un cerillo y la quemó. El humo que se elevó tenía un olor extraño, casi químico. Después de la última visita con el curandero, las cosas comenzaron a mejorar poco a poco. Nuestro niño parecía más tranquilo. Dormía mejor, comía con más frecuencia y hasta empezaba a responder cuando le hablábamos. Aún así, algo en su mirada parecía distante. En la casa, el ambiente también se sentía más liviano, pero no por completo normal. Algunas noches escuchábamos pasos en los pasillos, como si alguien estuviera caminando lentamente, deteniéndose de vez en cuando frente a las puertas de los cuartos. Consuelo se despertaba sobresaltada y me decía que había oído algo en el techo, como si alguien arrastrara los pies allá arriba. Revisaba siempre, pero no encontraba nada. En la panadería las cosas tampoco estaban del todo tranquilas. Por las mañanas, al abrir la puerta, un olor extraño salía del interior, como si el horno estuviera encendido, aunque sabía perfectamente que lo había dejado apagado. En una ocasión, mientras acomodaba las charolas, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Con el paso de las semanas, Ricardo empezó a integrarse más en la vida diaria. Aunque seguía siendo reservado, se levantaba temprano, ayudaba en la panadería y hasta volvía a sonreír de vez en cuando. Su presencia en el negocio nos llenaba de esperanza. Era como si cada barra de pan que horneáramos juntos, cada cliente que atendíamos, fuera un paso más para recuperar lo que habíamos perdido. Una mañana se ofreció a encargarse de los repartos. Fue la primera vez que lo vi mostrar iniciativa desde que todo comenzó. No queríamos que saliera solo, pero también entendíamos que necesitaba recuperar su independencia. Lo dejamos ir y cuando volvió, traía una ligera sonrisa que hacía tiempo no le veía.
Los de la tiendita me dijeron que hacía falta el pan dulce de los domingos, dijo mientras acomodaba las charolas de la mesa. A pesar de ese cambio positivo, mi esposa y yo no podíamos dejar de lado el miedo. Nos preocupaba que las personas con las que Ricardo se había juntado antes volvieran a buscarlo. Temíamos que en cualquier momento llegaran a la panadería o a la casa reclamando algo. Pero afortunadamente ese día nunca llegó. Nadie vino a preguntar por él y con el tiempo ese temor empezó a desvanecerse, aunque nunca del todo. Mi hijo, aunque aún cargaba sus propios misterios, parecía más presente con nosotros, más dispuesto a avanzar. Fue varios años después que se atrevió a contarme lo que ocurrió aquella tarde en la sierra. La siguiente parte del relato será narrada por Ricardo, esto para que la historia sea mucho más fácil de seguir. La camioneta avanzaba por el camino lleno de curvas, y aunque no podía ver nada por la venda en mis ojos, sentía cada bache en el suelo. Mi respiración era pesada, y el sonido del motor parecía más fuerte en el silencio incómodo que compartía con los hombres que iban conmigo. En mi regazo llevaba la canasta de pan que había tomado de la panadería de mi papá. El olor de la masa recién horneada era familiar, pero ahora me parecía extraño, fuera de lugar, como si no perteneciera a ese momento. Recordaba que había dudado en traerla cuando me la pidieron, pero no podía decirles que no. Sabía quiénes eran y qué tipo de cosas hacían. Me sentía raro. Estos hombres, los mismos que en un principio parecían ser mis amigos, se habían ganado mi confianza de una manera que ahora no entendía. Me habían dado apoyo, halagos, incluso dinero cuando lo necesitaba. Eran quienes me habían sacado de las tardes aburridas en casa, quienes me enseñaron lo que, según ellos, era la vida de verdad. Pero ahora, con los ojos vendados y el peso de esa canasta sobre mis piernas, todo eso me parecía diferente. No podía explicarlo, pero algo no estaba bien. ¿Por qué me sentía tan pequeño a su lado, tan insignificante? La camioneta frenó de golpe, sacándome de mis pensamientos. Sentí como el calor del sol entraba de lleno por las ventanas y me golpeaba el rostro cuando me quitaron la venda. Al abrir los ojos, lo primero que vi fue un camino polvoso que se perdía en una curva, y al otro lado un terreno lleno de árboles. «Bájate aquí», dijo uno de ellos, tocándome el hombro con firmeza. Uno de los que estaba a mi lado señaló hacia una cerca de alambre oxidado que dividía el camino del terreno. «Tienes que cruzarla», dijo. «Camina derecho hasta que encuentres un árbol torcido, uno grande sin hojas. Deja el pan ahí y regresa. No te detengas ni voltees para atrás». El miedo hacía que mi garganta se sintiera seca. Crucé la cerca con cuidado, sosteniéndome del alambre oxidado para no tropezar. Al otro lado, el calor del día era menos intenso bajo las sombras de los árboles, pero el aire era más denso, más pesado. Las hojas secas y las ramas crujían bajo mis pies. Caminé en línea recta, como me habían dicho, pero mi mente no dejaba de preguntarse por qué estaba haciendo eso. ¿Por qué me habían pedido el pan de mi papá? ¿Qué tenía que ver yo en esto? Finalmente vi el árbol, imposible no reconocerlo. Estaba torcido hacia un lado, era grande y sin una sola hoja en sus ramas. Me acerqué despacio, con el corazón latiendo fuerte en el pecho. Había algo extraño en ese lugar, algo que se dejaba caer sobre mis hombros. Coloqué la canasta en el suelo. Sin pensarlo mucho, di un paso hacia atrás, luego otro, y finalmente me giré. No volví el rostro, tal como me lo habían dicho. Después de varios minutos andando, me percaté de que había algo que no estaba bien. El camino que debía haber estado frente a mí, la curva donde me habían dejado, simplemente no aparecía. No había camioneta, no había alambre, no había nada. Solo más árboles extendiéndose frente a mí.
Y es que no había caminado tanto tampoco. Sabía perfectamente cuánto me había alejado y hacia dónde tenía que regresar. Esto no era posible. Me giré en todas direcciones buscando algún punto de referencia. Algo que me indicara que no estaba perdido, pero todo era igual. La luz del sol, que antes atravesaba las ramas, ahora se apagaba lentamente, dejando todo en una penumbra fría. Así pasaron las horas. De repente sentí que no estaba solo. Al principio lo atribuí al cansancio. Mi mente debería estar jugando conmigo. Pero entonces lo vi. Entre los troncos de los árboles, a unos metros de distancia, algo se asomaba. Creí que era solo una sombra, tal vez confundido con un juego de luces entre las ramas. Respiré profundo y seguí caminando, diciéndome que estaba dejando que mi mente me jugara malas pasadas. Pero a los pocos segundos ahí estaba otra vez, en esta ocasión más cerca y más claro. Una silueta alta asomándose detrás de un tronco grueso. Tal vez era uno de los hombres que me había seguido para asegurarme de que cumpliera con las instrucciones. Sí, eso debía de ser. Ellos me habían traído aquí y ahora se estaban escondiendo para asustarme. Como si todo esto fuera una especie de broma pesada. Mi corazón latía rápido, pero traté de tranquilizarme. «Es en serio», dije en voz alta, aunque mi tono de voz sonó más débil de lo que esperaba. No hubo respuesta, solo el silencio del bosque. Esperé escuchar risas o algún comentario burlón, pero nada. Desvié el rostro y volví la mirada hacia adelante, pero lo vi otra vez, detrás de otro árbol. La sombra ya no era solo una sombra, mucho más alta de lo que cualquier persona podría ser, con una silueta delgada y extraña. Su piel oscura brillaba ligeramente, como cuero bajo la tenue luz que quedaba. Lo más perturbador es que ahora podía percibir sus cuernos. Eran largos y retorcidos. Mi cuerpo se paralizó. Eso no podía ser real, tenía que ser un truco. Ellos debían de estar detrás de esto, burlándose de mí. Seguro solamente era una máscara. Empecé a caminar hacia atrás lentamente, hasta que tropecé con una raíz y casi caigo al suelo. Me giré intentando levantarme, pero ahí estaba otra vez. Estaba más cerca, con su cuerpo parcialmente oculto, como si jugara conmigo. Ahora sonreía, mostrando más dientes de los que parecían caber en su boca. El pánico se apoderó de mí. Me levanté de un salto y comencé a correr sin mirar atrás. Podía sentirlo seguirme, aunque no escuchaba pasos. Cada vez que volteaba lo veía, siempre a la distancia, como si no tuviera prisa. Todo el tiempo pasó muy lentamente hasta que la noche cayó, y con ella todo el bosque se volvió aún más extraño. El calor no desapareció como pensé que lo haría. Al contrario, parecía aumentar. Sentía mi piel arder, como si estuviera atrapado en un horno. Cansado me senté bajo un árbol, intentando calmarme, pero no podía. Mi cuerpo estaba agotado y mi mente no dejaba de imaginar cosas. Cada tanto en la oscuridad veía un destello, un pequeño brillo, como si una luz se reflejara en algo. Primero lo ignoré, pensando que eran solo mis ojos jugándome trucos, pero se repetía siempre a lo lejos, entre los árboles, en diferentes lugares. Sabía que esa cosa estaba ahí, observándome. Me había estado siguiendo, siempre a la distancia, asomándose entre la vegetación. Quise levantar la cabeza, buscar con la mirada dónde estaba exactamente, pero el miedo me paralizó. Mis manos temblaban y apreté los puños sobre mis piernas, tratando de calmarme. No quería mirarla, no quería confirmarlo. Algo me decía que si la veía, todo sería peor. El cansancio era cada vez más fuerte, pero el miedo no me dejaba cerrar los ojos. Traté de mantenerme despierto, aunque mi cuerpo ya no daba para más. Sin darme cuenta y poco a poco el sueño me venció.
No sé cuánto tiempo dormí, pero de repente sentí algo frío y firme agarrarme del pie. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente y desperté de golpe. Me levanté tan rápido que casi pierdo el equilibrio, con el corazón latiendo como si quisiera salir de mi pecho. Y entonces lo vi. Estaba frente a mí, a pocos pasos de distancia. Se encontraba agachado, a 4 patas, como un animal. Su cuerpo era enorme, cubierto de una piel oscura y brillante que parecía de lagartija. Entre las sombras está reflejado un brillo extraño, como si estuviera mojada o aceitosa. Sus brazos eran largos y fuertes, y sus manos terminaban en dedos delgados que se hundían en la tierra. Parecía humano, pero no lo era. Sus facciones estaban deformes, como si alguien hubiera intentado copiar el rostro de una persona, pero se hubiera equivocado. Intenté retroceder, pero apenas di un paso, la criatura se movió. Fue un movimiento lento, fluido, como si se arrastrara sobre el suelo. Estaba tan cerca que podía olerlo. Su aroma era agrio, como a tierra mojada mezclada con algo podrido. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, se lanzó sobre mí. Sentí su peso aplastándome contra el suelo, su cuerpo húmedo presionándome hasta que apenas podía respirar. Traté de moverme, de zafarme, pero era inútil. La fuerza de esa cosa era sobrehumana. Sus garras se cerraron alrededor de mis brazos, clavándose lo suficiente para que sintiera el dolor, pero sin atravesarme por completo. Entonces abrió la boca y un líquido espeso comenzó a caer sobre mí. Un olor ácido me revolvió el estómago al instante. Caí en mi cara, en mi pecho y mis piernas, cubriéndome completamente. Era tan pegajosa que apenas podía moverme. Sentía cómo se pegaba a mi piel, a mi ropa, como si quisiera quedarse ahí para siempre. Antes de que pudiera reaccionar, me arrastró con una fuerza brutal. La espalda se golpeó contra el suelo, raspándome con las raíces y las piedras, mientras la criatura avanzaba sin esfuerzo. Cada golpe contra un tronco me arrancaba un gemido de dolor. Mis costillas, mis brazos, todo estaba ardiendo. Me llevaba por el bosque como si fuera un muñeco de trapo, lanzándome de un lado a otro. Noté que estábamos llegando a un lugar familiar. Levanté la cabeza, apenas lo suficiente para ver a dónde me llevaba, y mi corazón se detuvo. Ahí, frente a nosotros, estaba el árbol torcido. Con un movimiento brusco me lanzó contra las raíces. El impacto fue tan fuerte que sentí como si mi cuerpo se partiera en dos. La espalda me dolía y la cabeza me daba vueltas. Intenté moverme, pero no pude. Estaba completamente agotado. A unos metros de mí vi algo que me rompió por completo. La canasta de pan. Parecía ridículo, absurdo. Después todo se desvaneció por completo. Hola mis huéspedes, espero que se encuentren muy bien y sobre todo que estén teniendo una jornada muy bonita. Es un enorme placer estar una vez más con ustedes, narrándoles otro escalofriante relato de terror. Quiero agradecer por el cariño y el apoyo. Siempre será agradable poder leer sus comentarios. Esto permite que nos conozcamos un poco mejor. Estamos muy emocionados porque cada vez estamos más cerca de los 100,000 seguidores. Así que por favor, si el video te gustó, no dudes en suscribirte y darle me gusta. Esto nos ayuda a llegar a muchas más personas y que nuestra bonita comunidad siga creciendo. Les mando un fuerte abrazo a la distancia con mucho cariño. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.